Voy a compartir. Listo. Creo que ahí se está viendo la pantalla, tendrá que estarse viendo. Sí, sí se está viendo. Bueno. Entonces, empezamos aquí. Y solo sería esperar a que se unan las personas y ya. Vale, pero es que todavía no has compartido el link, ¿no? ¿Yo tengo que No. compartir o lo comparto? ¿Qué dices? Es que todavía no has compartido el link. No, no lo he compartido. Voy. Vale. Hola, ¿cómo están? Creo que solo se ha unido una persona. Vamos a esperar otro ratito a ver cuántas personas más se van uniendo. Hola a todos los que se están uniendo. Hola. Vamos a esperar un ratito mientras se unen las demás personas. Vamos a ver cómo nos va. Vamos a ver cómo nos va. Vamos a ver si alcanzamos a hacer todas las preguntas. Oigan, hace tiempo no me escuchaban, ¿no? Hace tiempo no teníamos clase. Hace tiempo no teníamos clase, hace como una semana, yo creo. No sé, me extrañaron a la profe Kim, la profe humilde. Hace rato que no teníamos clase, hace ratísimo. No, pero yo espero que se unan, que se unan. Porque yo creo que como es una retroalimentación, ustedes dicen, no, pues vale verga, pero no, es importante que se unan. No sé cómo les fue en el simulacro, en el área de lectura crítica, se equivocaron en hartas preguntas o no, no sé, dicen por aquí. Pues vamos a ver, mucho mejor si tienen ahí sus respuestas a la mano para que puedan ir comparando. Entonces, la dinámica del día de hoy es, leemos las preguntas, extraemos lo que nos piden y luego vamos al texto. Vamos a hacerlo lo más rápido posible porque tenemos hartas preguntas del componente de lectura. Como saben, el componente de lectura es uno solo, son como 40 preguntitas. Entonces vamos a ver si podemos hacerlo todo en esta sesión, que yo espero que sí se pueda. Bueno, ahí se están uniendo. Ahí se están uniendo, no sé si puedo comenzar ya. Hay 13 personitas, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas todos, todes a la clase. Hoy vamos a hacer una corrección, vamos a estar
retroalimentando el simulacro que hicimos la semana pasada en el área de lectura crítica. Bueno, chicos. La verdad no sé si vayamos a hacer como encuesta. Yo creo que hoy es más bien como para que tengan sus respuestas a la mano y puedan ir comparando con las que están correctas. Entonces, creo que estaría bien ir poniendo como el numerito de la pregunta y la respuesta al lado a medida que vamos avanzando. Para que nos alcance el tiempo, yo creo que deberíamos ir avanzando desde ya. Entonces vamos a comenzar, chicos. Tenemos la pregunta número 26. Con esta vamos a iniciar el componente de lectura crítica. Tenemos un textico y tenemos unas preguntas. Bueno, entonces vamos de la 26 a la 30. Es acerca de este texto de acá. Entonces vamos a ir viendo las preguntas, qué es lo que nos están pidiendo. Y dice, ¿cuál de las siguientes palabras expresa un sentido opuesto, perdón, al de la palabra admiraban? Un sentido opuesto al de la palabra admiraban. Esto es un antónimo. Ok, entonces nos están pidiendo un antónimo para esta palabra. Luego en la pregunta número 27 nos dice, ¿qué estrategia utiliza el autor para profundizar en la naturaleza de los personajes de la historia? Ok, nos están preguntando por una estrategia que utilice el autor que profundice en la naturaleza de los personajes. Ok. Luego nos preguntan qué se pretende en el texto al describir las actividades que realizan Mario y Javier. Y luego nos preguntan de los personajes del texto, ¿quién prepara el desayuno antes de salir de pesca? Y nos preguntan también por un lugar, nos preguntan por el lugar en donde vive Mario. Ok, ya sabemos qué es lo que tenemos que buscar en el texto. Entonces vamos al texto. Ya sé que me están preguntando un lugar, una estrategia. También me están preguntando por unos personajes. Entonces vamos a estar muy pendientes. Ya saben que cuando leemos textos en lectura crítica, procurar siempre estar pendiente de quién, dónde, cómo y cuándo. Dice, nos hablan de Mario. Dice, Mario acomodó con rabia, pero con cuidado, los dos remos en la lancha y fue a la casa del padre por los bidones de gasolina. Ya Javier había traído los enfriadores con el hielo y las garrafas de agua, y estaría ahora en su casa, hirviendo los huevos del desayuno y colocando el café para los termos. Ok, esto me parece importante. Mario había nacido 2 horas después que Javier y deseaba con frecuencia no haber nacido nunca. La lancha, de 10 metros de largo, era de color azul cielo, en fibra de vidrio, y sobre una de sus bancas había una lámpara Coleman encendida. A pesar del frío de la hora, Mario iba sin camisa. El calor del rencor hacia su padre le bastaba. De haberse interesado por ellas, habría admirado la red de estrellas que cubría la bóveda celeste. Miró hacia el cielo, pero no vio estrellas o no quiso verlas. Le prestó atención, sí, al rayo que bajó sus tentáculos en el horizonte y también notó la ausencia de viento. No por admirarlos, pues no era de los que admiraba la forma de los rayos, ni el viento ni la ausencia de viento, sino porque percibía todo aquello que tuviera que ver con el mar y con la pesca. ¿Qué? Acá me están hablando de mar, de pesca. El huésped, que había bebido toda la noche en la única cabaña que, aparte de la de ellos, tenía a esa hora luces encendidas, quitó la música y apagó la luz. La cabaña del turista quedaba a pocos metros de la de Mario, y aunque no ponía la música a volumen demasiado alto, se alcanzaba a oír. Pero hacia él, pero hacia él no sentía Mario odio alguno, pues las molestias por los borrachos eran parte del trabajo. Los huéspedes pagaban para emborracharse frente al mar y de eso vivía él, vivían todos. Bueno, con eso ya
siento que tenemos la información suficiente para responder. Bueno, chicos, no estoy viendo el chat. No estoy viendo el chat. Esto es el simulacro. Estamos haciendo como la corrección del simulacro. Bueno, por eso les digo que tengan sus respuestas a la mano para que vayan comparándolas. Acá nos están preguntando por un antónimo. ¿Ok? Cuando nos están hablando de una palabra que expresa un sentido opuesto, eso es un antónimo de la palabra admirable. ¿Listo? Bueno, de por sí vamos a ir descartando la opción. Esperen, chicos. Ya. Vamos a ir descartando la opción A, porque para que rechazaban sea el antónimo de una palabra, entonces debería ser aceptaban la palabra. Por eso la podemos ir descartando. Distinguían no tiene nada que ver, no es un antónimo de admiraban. Y cuestionaban tampoco tiene nada que ver, no es un antónimo de admiraban. El contrario de admirar, pues es despreciar, ¿cierto? Entonces, eso está trabajable. Podemos decir que la respuesta correcta era la D. ¿Ok? Despreciaban. En esta pregunta, estos de aquí no pueden considerarse antónimos. ¿Ok? Luego nos dicen, ¿qué estrategia utiliza el autor para profundizar en la naturaleza de los personajes de la historia? Bueno, la A nos dice, empezar la historia por el final para llamar la atención del lector sobre lo que les ocurrió antes a los personajes. La B nos dice, desarrollar diálogos entre los distintos personajes. Pero nosotros vimos que en el texto había alguien que nos narraba lo que estaba sucediendo, ¿cierto? Nos narraba desde la tercera persona. Pero en ningún momento se vio que existiera un diálogo entre los personajes que se nos menciona. Ni Mario, ni Javier, ni el papá de ambos, nadie tuvo como voz en el relato. Entonces podemos descartar la B por eso. Luego la D dice que construir una narración autobiográfica, pero esta no es una narración autobiográfica porque no está hecha en primera persona. ¿Ok? Y no puede ser la A porque esta historia no empieza por el final. Que yo sepa, no hay nada que me indique en la historia que el principio es el final. Entonces podemos descartar la A y nos quedamos con la C. Usar un narrador que conoce todas las acciones que suceden y las características psicológicas de los personajes. Esto es verdad porque en varios momentos el narrador nos menciona sentimientos de Mario, como si él supiera todo lo que él piensa y todo lo que él siente. Eso se llama un narrador omnipresente, que es aquel narrador que sabe pues todo. ¿Cómo lo identificamos? Cuando la narración está en tercera persona, o sea, él, ella, ellos, o cuando también el narrador tiene un conocimiento absoluto de lo que piensan o sienten los personajes. Eso es un narrador omnipresente. ¿Ok? Y como él nos puede narrar qué es lo que sienten los personajes, a través de eso nos podemos sentir más cercanos. Entonces la respuesta correcta es la C. Luego en la 28 nos preguntan, ¿qué se pretende en el texto al describir las actividades que realizan Mario y Javier? La A dice, dar cuenta de la cotidianidad de los personajes. Ok. Luego la B dice, construir el escenario para un evento sorpresivo. Pero que yo sepa, en el texto no ocurrió nada que fuera sorpresivo. Luego la C dice, crear un ambiente de misterio. Pero el relato realmente refleja un ambiente de misterio o hay algo misterioso en él. Si nos fijamos en el relato, nos menciona como cosas muy de la rutina, ir a hacer el desayuno, que sacar la lancha, que nos menciona algo de pescar,
como en la vida del día a día de ambos. Entonces, pues realmente la respuesta correcta es la A, porque nos está dando cuenta de la cotidianidad de los personajes a través de las actividades que realizan todos los días como forma de una rutina. No pasa nada sorpresivo, ni se busca hacer algo como de misterio, y tampoco hay un conflicto directo. Entonces la respuesta correcta es la A. Luego la 29 dice, de los personajes del texto, ¿quién prepara el desayuno antes de salir de pesca? Este estaba explícito en el texto y se nos menciona que es Javier. Dice, ya Javier había traído los enfriadores con el hielo y las garrafas de agua y estaría ahora en su casa hirviendo los huevos del desayuno y colando el café para los termos. Entonces, por eso sabemos que es Javier. ¿Ok? Luego, en la número 30 dice, de acuerdo con el texto, ¿en qué lugar vive Mario? Bueno, eso lo podemos responder con el último párrafo. Dice, el huésped que había bebido toda la noche en la única cabaña que aparte de la de ellos, tenía a esa hora luces encendidas. Ok, también nos habla de que está frente al mar. Ok, entonces como nos menciona una cabaña que aparte de la de ellos, podemos asumir que ellos viven en una cabaña que queda frente al mar. Entonces podemos descartar todas las demás respuestas. Podemos marcar la B que nos dice que se vive en una cabaña cerca al mar. Y esas fueron las preguntas de este primer texto. No sé si quieren que vayamos colocando las respuestas como tal número de pregunta. Esta es la respuesta. Se los voy a poner en el chat, ¿listo? Como 26, la respuesta es tal. Disculpa, tutora, qué pena la interrupción. Lo que pasa es que esa estrategia no va a funcionar porque el campus está configurado para que baraje todas las respuestas. Entonces, si tú pones pregunta 26, opción C, ellos van a ir a su campus y van a ver que no es la opción C. Entonces, no va a funcionar. Tendrían que estar pendientes del Ah, documento. ok. Porque están barajadas Sí, para que alguien no pudiera decir, hola, la primera es la C, la segunda es la B, la tercera es la A. Yo sé que puede jugar en contra, pero lastimosamente así se configuró. ah, ok. En la del Ve- antónimo, mi respuesta correcta está en la C, por ejemplo. Ah, ok. Bueno, mira que yo sí decía, porque cuando yo estaba listando las preguntas, yo tenía unas acá, pero luego las leo en el texto y están en otras letras. Ah, pero ok. Ah, yo no sabía que teníamos ese nivel de seguridad. Para que veas. Ok. Bueno, chicos, entonces estar muy pendientes a lo que dice la respuesta puntual. Vamos a seguir con el siguiente texto. Bueno, este texto yo creo que cualquiera que haya repasado para el ICFES lo habrá hecho al menos una vez. Vamos a ver qué es lo que nos piden en las preguntas. Nos dice, ¿cuál de las siguientes opciones presenta un título que sea adecuado para el texto? Ok, entonces nos están preguntando por un título. Cuando me preguntan por un título, yo tengo que tener en cuenta el tema del texto, que el título vaya de acuerdo con el tema central del texto. ¿Ok? Luego me dicen, según el texto, ¿en qué lugar la leche ha sido un alimento esencial durante milenios? Y luego me dicen, según el texto, ¿quién se refirió al queso como una mucosa secreción de las tripas de la vaca? Aquí me preguntan por un personaje, me dice quién, y acá me preguntan por un lugar. Entonces me preguntan tema central del texto, en la 32 me preguntan por un lugar y en la 33 me preguntan por un personaje. ¿Ok? Entonces ya sé qué es lo que tengo que buscar. Dice,
En el Líbano, como en otros países del Medio Oriente, el centro de Asia, el subcontinente indio y el norte de Europa, la leche ha sido por milenios un alimento esencial y necesario. Ok, la leche ha sido por milenios un alimento esencial y necesario. Por esto, su gente ha desarrollado mutaciones genéticas para poder digerir la lactosa aún después de la infancia. Ok, la lactosa. En otras regiones como América, el grueso de la población suele volverse intolerante a la lactosa luego de cumplir los 5 o 6 años, pues se supone que el ser humano es destetado apenas es capaz de comer alimentos sólidos. ¿Por qué el cuerpo seguiría desgastándose en la producción de la enzima encargada de digerir ese azúcar que se encuentra en un solo alimento de la naturaleza? Tomar la leche de otros mamíferos es una aberración cultural humana. En América no se consumía antes de la llegada de los españoles. En China, la dinastía Ming desterró el consumo de leche al mismo tiempo que borraba de su historia a los mongoles que la precedieron y sus costumbres bárbaras, como tomar kumis. Hubo incluso un cortesano que se refirió al queso como una mucosa secreción de las tripas de una vieja vaca que luego se deja podrir. Ok. ¿Un qué? Un cortesano de la dinastía Ming. Bueno. Dice, ¿cuál de las siguientes opciones presenta un título adecuado para el texto? Pues, ¿cuál era el tema central del texto? La leche, ¿cierto? La leche. Que en algunos lugares la gente está acostumbrada a tomar leche, en otros no. Nos contaron un poquito de la historia de la leche, cómo era para otras culturas como la China. Entonces, todo gira alrededor de la leche. ¿Ok? Entonces, de por sí, las demás opciones no tienen sentido. Dice, historia de la comida saludable. Pero no estamos hablando de comida saludable, estamos hablando solo de leche. Nuestro pan de cada día. Pero no estamos hablando de pan, estamos hablando de leche. Y luego la D sí es la respuesta que yo les digo siempre, una respuesta what the fuck, que no tiene nada que ver. Dice que hablemos de langostas, ¿eso qué tiene que ver? La respuesta correcta es la vida láctea. ¿Okay? Suena como un título chistoso, dinámico, que va acorde al tema que es la leche. Entonces, muy bien, la respuesta correcta es la C. ¿Okay? Luego, en la segunda pregunta nos dicen, ¿en qué lugar la leche ha sido un alimento esencial durante milenios? En el Líbano. En el Líbano. Está explícito en el texto. Entonces, la respuesta correcta es la B. Y luego nos preguntan que quién se refirió al queso como una mucosa secreción de las tripas de la vaca. Y eso está acá. ¿Un qué? Un cortesano de la dinastía Ming. Y acá está un cortesano de la dinastía Ming. ¿Ok? Estas estaban bastante explícitas. Bueno, chicos. No sé si voy muy rápido, si ya alcanzaron a notar. ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? ¿Van bien? ¿Se han equivocado en alguna respuesta? No pasa nada, chicos. Vamos a seguir. Bueno, tenemos este textico. Creo que esto lo hicimos una vez en clase. Bueno, vamos por la pregunta número 34. Ya saben, leemos las preguntas y luego buscamos en el texto. Dice la pregunta, ¿cuál es el tema general del texto? Ok, al grano, me preguntan por el tema central. De acuerdo con el texto, ¿cómo se podría catalogar la creencia según la cual la gravedad causa los movimientos de los planetas? Ok. La 36 dice, en el texto, el enunciado, la creencia, por consiguiente, es cuestión de grado. Ok. Me están preguntando qué función cumple esta oración, este enunciado dentro del texto. Ya saben que cuando la pregunta les remita a un fragmento del texto, lo que tienen que hacer es irse y buscarlo. Yo siempre recomiendo leer lo que está antecito de la parte
y lo que está un poquito después, para tener un contexto 100% acorde. Ok, creo que son esas 3 preguntitas nada más, entonces vamos a leer el texto. Dice, cuando examinamos nuestras creencias, advertimos que mantenemos creencias diferentes con muy diferentes grados de convicción. Ok, esta es como la introducción del texto y ahí me está dando como una introducción al temita. Ya me doy una idea de qué trata. Algunas, como la de que estoy sentado en una silla o que 2 más 2 es igual a 4, pueden ser objeto de duda por parte de muy pocas personas, salvo que cuenten con una larga práctica filosófica. Estas creencias se mantienen tan firmemente que a los no filósofos que dudan de ellas se les encierra en un asilo de lunáticos. Otras creencias, como los hechos de la historia, se mantienen tal vez con menos fuerza, con menos firmeza, pero todavía sin grandes dudas en lo fundamental si están bien autenticadas. Las creencias sobre el futuro, tales como las de que el sol saldrá mañana y que los trenes funcionarán aproximadamente como indica la guía de ferrocarriles, pueden defenderse con casi tanta convicción como las creencias sobre el pasado. Las leyes científicas son creídas generalmente con menos firmeza y entre ellas hay una gradación desde las que parecen casi seguras hasta las que solo tienen a su favor una leve probabilidad. Las creencias filosóficas, por último, ocuparán para mucha gente un lugar inferior, puesto que las creencias contrarias de otros difícilmente dejarán de suscitar dudas. La creencia, por consiguiente, es cuestión de grado. ¿Ok? Hablar de creer, no creer, dudar y suspender el juicio como si fueran las únicas posibilidades es como si, de lo escrito en un termómetro, tuviéramos que suponer que caliente, templado, frío y helado son las únicas temperaturas. En la creencia hay una gradación continua, y cuanto más firmemente creemos algo, menos dispuestos estamos a abandonar la creencia en caso de conflicto. Ok. Este texto me gusta bastante. Voy a resaltar esta que es como la conclusión general del texto. Bueno, me pregunta que cuál es el tema central del texto. Chicos, si en el texto a cada rato me mencionan esta palabrita de acá, grados de convicción, y siempre me está poniendo como opciones en las que de pronto esta la van a creer más que la otra, pero hay gente que cree más esto que lo otro porque está respaldado por ciertos argumentos. Me pone como que las cosas en una gráfica. De pronto esta la creen más, esta la creen menos, de pronto esta más. ¿Eso qué significa? Además, la conclusión que me dice, en la creencia hay una gradación continua. Y luego acá me vuelve y me dice, por consiguiente, la creencia es cuestión de grado. Podemos decir que el texto gira en torno a ¿qué? A los grados de creencia que se tienen respecto a diferentes creencias, como los grados de convicción, qué tanto se cree en cierto ámbito. Entonces, no puede ser las creencias filosóficas porque mencionamos creencias científicas también, mencionamos otro tipo de creencias. Los tipos de creencias, sí mencionamos diferentes tipos, pero no es en lo que el texto gira en torno. La D dice que las creencias científicas, pero vuelve y juega, no porque también mencionamos filosóficas, entre otras. La C nos dice que los grados de creencia, esto es correcto. La respuesta correcta es la C. Luego nos dicen, ¿cómo se podría catalogar la creencia según la cual la gravedad causa los movimientos de los planetas? Y nos dan 4 opciones, como una creencia sobre leyes físicas, como una creencia histórica, como una creencia filosófica o como una creencia acerca del futuro. Pues chicos, si nos hablan de gravedad, nos hablan de movimiento de los planetas. ¿Esto qué es? ¿Esto a qué ámbito
de las ciencias pertenece? Esto pertenece al ámbito, pues, de la física, ¿no? Hello, Galileo Galilei. Es la A, como una creencia sobre leyes físicas, porque esto hace referencia a la física. Bueno, vamos con la 36. En el texto, el enunciado de la creencia, por consiguiente, es cuestión de grado, es A, una conclusión de lo dicho anteriormente en el texto. B, un ejemplo de lo dicho anteriormente en el texto. C, un resumen de lo dicho anteriormente en el texto. O D, una razón en contra de lo dicho anteriormente en el texto. Bueno, aquí me están repitiendo 4 veces anteriormente en el texto. Entonces vámonos a buscar la frasecita, que es esta acá. Es esta acá. Vamos a ponerla en un color bien bonito, en este. Y bueno, vamos a ver qué hay antes de esa frase. Antes de esa frase está esta frasecita de acá, que dice, las creencias filosóficas, por último, ocuparán para mucha gente un lugar inferior, puesto que las creencias contrarias de otros difícilmente dejarán de suscitar dudas. Bueno, pero si yo me voy un poquito más para atrás, como desde acá, por ejemplo, ¿qué está haciendo? ¿Cuál es la estrategia del autor cada que coloca un puntico? Él coloca un puntico y él lo que hace es cambiar de ámbito, si se dan cuenta. Puede estar hablando de filosofía y acá habla de leyes científicas, y acá ya habla de filosofía, y acá habla como de verdades muy obvias, las creencias sobre el futuro. Entonces, esto que son diferentes, ¿no? Me está colocando situaciones diferentes, casos diferentes. Está hablando de creencias filosóficas, de creencias sobre el futuro, de leyes científicas, me está hablando de diferentes ámbitos. Y él culmina con esta frase de acá, que dice, la creencia, por consiguiente, por consiguiente es un conector consecutivo, o sea, que indica una relación de resultado o de conclusión entre las ideas anteriores y lo que procede a decir. Estas son las ideas anteriores y esto es lo que él procede a decir. Y fíjese que dice por consiguiente, como en consecuencia. En consecuencia se puede concluir que la creencia es cuestión de grado. Entonces podemos decir que esto es una conclusión del conjunto de información que él nos proporcionó aquí. ¿Ok? Ve, se salieron las preguntas, se salieron las respuestas. Aquí era la C, los grados de creencia. Aquí era la A. Entonces podemos decir que este enunciado, la creencia, por consiguiente es cuestión de grado, es una conclusión de lo dicho anteriormente. ¿Ok? No puede ser un ejemplo porque no es una situación, es una afirmación corta y concisa. No es un resumen porque le queda muy chiquito para hacer un resumen y no va en contra de lo que se dijo anteriormente. Por eso es una conclusión. Bueno, chicos, tenemos acá este textico. Vamos a ver. Nos dicen, ¿cuál es la relación entre los dos enunciados que componen este fragmento? Ok, me está preguntando la relación entre ambos enunciados. Podemos decir que el enunciado 1 es este de acá. Ay, perdón. Enunciado 1, mejor se los resalto con resaltador. Ese es el enunciado 1. Y luego este de acá es el enunciado 2. ¿Ok? Me está preguntando por una relación entre ambos. Luego en la pregunta número 38 me dice,
quienes están en contra, ojo aquí, quienes están en contra de la preservación de las especies podrían argumentar que la idea del párrafo anterior, o sea que este párrafo de acá, ¿qué pensaría la gente que está en contra de la preservación de las especies con este párrafito de ahí? Luego en la 39 me dice que considere el siguiente enunciado. Hola, hola, Ay, disculpen otra vez, excúseme usted la interrupción. Disculpe, lo que pasa es me que si alzo la asusté. mano no va a ver el chat. Entonces, qué pena, tutora. La pregunta 39, 40, 42 y 43 hacen referencia al texto de la pregunta 41. No sé si me está entendiendo. Porque el texto 41, el texto de la pregunta 41 es el de los computadores. No sé por qué salieron dos preguntas antes de ese texto. Debe ser por la configuración. Ah, Pero la 39, 40, 42 y 43 hacen parte de los computadores. De la 39 a la 43 hacen parte del texto de la pregunta 41, para que lo tengan en cuenta. ok, entonces a partir de acá es del texto abajo. Sí, Ah, ok. afirmativo. Ah, sí, sí, claro, ya leí. Ah, bueno. Entonces tenemos estas dos preguntitas. Bellis, me asustaste. Es que si A alzo la ver. manito, no me van a ver. Bueno, chicos, chicos, hemos avanzado. Bueno, la verdad me dan ganas de no leer el texto porque como acá me están trayendo el fragmentico, pues no lo necesito como tal. Pero vamos a ver. Dice, considera el siguiente fragmento del texto. El fragmento uno me dice, quizás el argumento contra la preservación de las especies más extendido es el de que la extinción es un proceso evolutivo perfectamente natural que se ha venido produciendo durante millones de años con o sin la participación humana. Ok, ¿por qué hay que preocuparse si en realidad se está ayudando a la naturaleza a seguir su curso? Esto es una pregunta, ¿no? Esto es una pregunta. ¿Esta qué pregunta es? Es la pregunta 37. Esperen, chicos, saco mis apuntes. Listo. Bueno, ¿qué nos dicen las opciones respecto a la relación entre estos dos enunciados? La A nos dice que la pregunta pone en duda la tesis de la frase que le precede. ¿Qué es? La B dice que la pregunta busca aclarar una idea de la frase que le precede. Y la C dice que los enunciados apoyan una misma tesis y la D dice que los enunciados se oponen entre sí. Bueno, para esto hay que aclarar cuál es la tesis de este fragmento. Y la tesis de este fragmento, en resumidas cuentas, es la tesis del fragmento prácticamente es que la extinción de las especies es algo natural del curso de la vida. Esa es la tesis de este fragmento, que si es algo natural, entonces ¿por qué nos preocupamos? ¿Ok? Esa es la tesis. Bueno, con eso en mente, uy, acá faltó una tilde. Con eso en mente, vamos a responder. ¿Será que esta pregunta pone en duda esta tesis? La pregunta va de acuerdo a lo que dice el enunciado inmediatamente anterior. Entonces, no se puede decir que pone en duda la tesis, más bien va de acuerdo a la tesis. Entonces, vamos a descartar la A y descartamos la D de una vez porque no se oponen. La B me dice que la pregunta busca aclarar una idea de la frase que le precede. Bueno, yo no pienso que esa sea la respuesta correcta. La respuesta correcta es que los enunciados apoyan una misma tesis. ¿Por qué la B no podría ser? Porque realmente lo que se está haciendo es hacer una pregunta retórica. No se está aclarando una idea de lo que se dice acá. Se está haciendo una pregunta que invita a la reflexión, una pregunta que es retórica. Entonces, si esto es así, ¿por qué nos preocupamos? ¿Por qué nos preocupamos si esto es, pues, se está ayudando a la naturaleza a seguir su curso? Entonces, por eso no podría ser la B porque no está aclarando una idea, la está desapoyando. ¿Ok?
Entonces la respuesta correcta es la C. Luego, esta pregunta me gusta harto. Dice, la madre naturaleza necesita favores. Debió pensarlo cuando nos asoló con inundaciones, sequías y monos enfermos. Ella inició la lucha por sobrevivir y ahora quiere renunciar porque está perdiendo. Pues yo digo, mala noche. Y vean ahí esa tremenda cita. Montgomery Burns, de Los Simpsons. ¿Ustedes saben quién es Montgomery Burns? Me imagino que sí. Es un personaje de una caricatura. No sé si es una caricatura, pero es de Los Simpsons, una serie de animación. Bueno, nos pregunta que si quienes están en contra de la preservación de las especies podrían argumentar que la idea del párrafo anterior es, o sea, a ellos este argumento, ¿qué les parece? La A nos dice que complementa su tesis porque contradice la defensa del autor de que la extinción es antinatural. La B dice que debilita su tesis porque caricaturiza el argumento de que la extinción es aceptable por tratarse de un proceso natural. La C dice que contradice su tesis porque favorece el rechazo del autor a quienes dudan de la extinción. Ok, esta la podemos ir descartando porque acá nos está favoreciendo el rechazo a quienes dudan de la extinción, sino al contrario. Luego la D dice que apoya su tesis porque presenta una nueva manera de comprender la teoría de la inevitabilidad de la extinción. Bueno, chicos, de primeras, si vemos que la cita es un personaje que es conocido por ser irónico, por ser gracioso y encima es un personaje ficticio de como una serie de humor negro, podría decirse así. Pues obviamente que un argumento que dice un personaje ficticio, una serie, pues no es un argumento con el que vos puedas defender una tesis. Entonces, obviamente para alguien que esté en una discusión seria en contra de la preservación de las especies, pues este no va a ser un argumento que valide, verifique o que le dé verosidad a sus argumentos, sino por lo contrario, es algo que debilita su tesis. Además que este comentario de Montgomery Burns es un poco irónico, ¿no? Porque personifica un poco lo que es la naturaleza, ¿no? Se refiere a la naturaleza como ella, dice que ella inició una lucha, que ahora quiere renunciar. O sea, es un poco irónico este comentario. Por lo tanto, se podría decir que la respuesta correcta es la B, porque realmente no le serviría para defender la tesis. ¿Ok? Además que acá nos están hablando de quienes están en contra. Y por acá yo veo que me está mencionando el autor. Pero no estamos hablando del autor, estamos hablando de un caso hipotético de personas que estén en contra de la preservación de las especies. Descartaríamos este y descartaríamos la D, nos quedamos con la B. En la 39, este es del textico aquí abajo. Hola otra vez, qué pena, ¿no? Vuelvo aquí. No me preguntes por qué, pero bueno, tengo otras dos observaciones más. Lo que pasa es que, bueno, no me preguntes. La pregunta, el texto que acabas de leer de las especies, hay una pregunta que creo que sí se ordenó. La pregunta 47 también tiene que ver con ese texto. La pregunta 47. Sí. Entonces no sé si le puedes rayar ahí y poner que esa pertenece al texto de la pregunta 41 para que no vayan a haber confusiones. Entonces Sí. pertenece al de la pregunta 41. Y No bueno, creo. ¿no pertenece? La Ese acá de la vida y menciona la a muerte. Frankenstein. No, no, sí es la, no, sí. No, perdón, me equivoqué. Es la de, sorry. Es la pregunta 44 pertenece al del texto 45. Que con tantas confusiones. ¿Oíste? Para que no la ¿Ese es 44. la 44? Sí, pertenece al siguiente texto, no a ese, ¿oíste? Entonces, para no te vayas a confundir. La 44 pertenece al de Frankenstein. Sí, al Ah, bueno. siguiente, al de 45, vale.
Perdón, Bueno, chicos, tanta ya interrupción. tenemos, ya tenemos, estas son las preguntitas del texto de la computadora. Creo que ese texto lo hicimos una vez en clase, entonces de ahí ya tenían un poquito de trampita. Esta pregunta pertenece a ese texto, entonces vamos a ver qué es lo que nos están preguntando. Nos están presentando este enunciado del texto y nos dice, lo que el autor quiere decir con este enunciado es que los computadores, y lo deja ahí para que lo completemos. Ok, entonces, esta pregunta se trata de la intención del autor. Ok, intención del autor. Identificar la intención del autor. Y luego aquí, este tipo de preguntas a mí me encanta. Nos están pidiendo una relación entre los enunciados 1 y 2. Ok. Luego acá nos piden por qué palabra podríamos reemplazar esta de aquí. Nos preguntan la pregunta principal que busca al responder el texto. Esto vendría siendo como el tema principal, tema central del texto. Luego la 43 nos pregunta que si su computador es infectado por un programa con las características descritas por el autor, ¿qué pasaría? Y luego la 44, esta ya es del otro texto de Frankenstein. Entonces vamos a leer el texto con esto en mente, ¿listo? Dice, los computadores hacen lo que se les manda. Ok. Servilmente obedecen cualquier instrucción dada en su propio lenguaje de programación. Así es como hacen cosas útiles como procesar textos y realizar operaciones en hojas de cálculo, pero, conector de oposición, como inevitable subproducto, ok, inevitable subproducto, son igualmente robóticos a la hora de obedecer instrucciones incorrectas. Ok. No tienen modo alguno de decir si una instrucción tendrá un buen efecto o uno malo. Simplemente obedecen, como se supone que lo hacen los soldados. Es su incuestionable obediencia lo que hace que los computadores sean útiles y exactamente eso mismo hace que sean inevitablemente vulnerables a la infección de virus y gusanos. Ok, me están diciendo que los computadores son muy obedientes y que eso es algo bueno, pero puede ser un arma de doble filo. Un programa maliciosamente diseñado que diga copia y envíame a todas las direcciones que puedas encontrar en el disco duro será simplemente obedecido y vuelto a obedecer por los demás computadores de la lineal por la que se está enviando, en una expansión exponencial. Es difícil, por no decir imposible, diseñar un computador que sea obedientemente útil y al mismo tiempo que sea inmune a la infección. Ok. Entonces, ¿qué me dijeron? En resumen, me dijeron que los computadores hacen lo que se les manda y que esto es un arma de doble filo porque es bueno porque obedecen, pero también puede ser malo porque los hace inmunes, los hace pues vulnerables a la infección, como a llevar virus y cositas así. Ok, entonces teniendo esto en mente, podemos comenzar a resolver las preguntas. Bueno, dicen, considera el siguiente enunciado del texto. Simplemente los computadores obedecen como se supone que lo hacen los soldados. Bueno, chicos, ¿cómo obedecen los soldados? Los soldados son como muy serios, como que siguen muy al pie de la letra las órdenes, ¿no? Bueno, igualmente si yo no sé cómo obedece un soldado, sí sé cómo obedece el computador porque me lo dijo el texto. Y el texto me dice que tiene una incuestionable obediencia y que no distingue ni del bien ni del mal, solamente que le den órdenes y él hace caso. Entonces, guiándome por eso, yo puedo decir que la respuesta correcta es la B, que sigue las órdenes sin cuestionarlas. ¿Ok? Luego la 40 me pregunta por estos enunciados. Y me pregunta que cuál es la relación entre los enunciados 1 y 2. Bueno,
que el enunciado 1 es una evidencia a favor del enunciado 2. El enunciado 2 dice, en su incuestionable obediencia lo que hace que los computadores sean útiles y exactamente eso mismo hace que sean inevitablemente vulnerables a la infección de virus y gusanos. Que lo que me está diciendo este enunciado es que aunque los computadores sean útiles, sean obedientes, perdón, es exactamente eso lo que hace que sean vulnerables. Entonces la 1 me tiene que dar un ejemplo, una razón, una evidencia que me compruebe que eso es verdad. La 1 dice, un programa maliciosamente diseñado que diga cópiame y envíame a todas las direcciones que puedas encontrar en el disco duro será simplemente obedecido y vuelto a obedecer por los demás computadores. ¿Esto qué me está dando? Me está dando una situación. ¿Y esto qué me está dando? Me está dando un enunciado. Entonces, sí se puede decir que la respuesta correcta es que el enunciado 1 es una evidencia a favor del enunciado 2. La respuesta correcta es la A. ¿Ok? Además están defendiendo la misma tesis, entonces podemos descartar estas de acá. Y ya sabemos que es la A, entonces descartamos la B. Bueno, nos preguntan que en la oración anterior la palabra inmune, ¿por cuál de estas palabras la podemos reemplazar? Proclive es proclive es como, ay, no sé cómo explicarles. Proclive es como que tienes una tendencia, ¿ok? Tendencia a algo. Eres proclive a enfermarte, por ejemplo. Entonces, no creo que esta palabra vaya con el sentido de la oración, porque sería al mismo tiempo proclive a la infección. Porque un computador que sea proclive a la infección, de hecho, es muy común. Lo difícil es hacer que ese computador sea inmune. Entonces podemos descartar la A. Y propenso también significa lo mismo que la A. Y nos quedamos en invulnerable e inatacable. Las dos podrían funcionar, pero la más correcta, chicos, es la B. Porque inatacable no tiene mucho sentido en la oración. Inatacable es una palabra que se usa más como en el sentido físico. Invulnerable ya tiene más concordancia con la palabra inmune. ¿Ok? Entonces, solamente leyendo la oración, como que la palabra inatacable, pues no va. Bueno, la respuesta es la B. Luego en la 42 dice, ¿cuál es la pregunta principal que busca responder el texto? ¿Por qué los computadores pueden ser invulnerables a los virus? No, esta no puede ser. Porque literalmente nos dicen que los computadores son vulnerables, no invulnerables. Luego a la vez nos dice cuál es el principal rasgo de los computadores y qué implicaciones tiene dicho rasgo. Correcto. ¿Cuál es el principal rasgo de los computadores? Que nos lo dicen en el texto. Pues que obedecen todo lo que les dicen. ¿Y esto qué implicaciones tiene? Pues que se pueden transmitir virus más fácilmente. ¿Ok? Entonces, por eso la respuesta correcta es la B. De acuerdo con la información dada en el texto, si su computador es infectado por un programa con las características descritas por el autor, un programa con las características descritas, ¿cuál es ese programa? Acá está. Dice, un programa maliciosamente diseñado que diga, cópiame y envíame a todas las direcciones que puedas encontrar en el disco duro. Ok, si mi computador se infecta por un programa así, ¿qué pasa? ¿Mi computador qué va a hacer? Pues va a hacer lo que se le pide, ¿no? Porque él obedece. Entonces, podemos descartar la A porque no tiene nada que ver. Dice la B, será incapaz de ser útil y al mismo tiempo invulnerable a diferentes virus. Esa es como una explicación bastante amplia, pero me están preguntando por situación. ¿Qué haría mi computador si se infecta por un programa que le diga
que vaya y mande el virus ¿qué? A todas las direcciones que pueda encontrar. Pues, ¿qué haría mi computador? Pues va a enviar el programa a todas las direcciones que encuentre en el disco duro. La respuesta correcta es la D. ¿Ok? Bueno, esta es la 43. Luego nos vamos a la 44. Esta ya hace parte del texto de Frankenstein. Voy a leer un ratito los comentarios a ver qué están diciendo. Sí, ese cuál es. Ay, Milena. Llevo como 10 minutos tarde, Milena. ¿A cuál te referías? No sé si Milena sigue aquí. A la pregunta 37. Vamos rapidito a la pregunta 37. La respuesta correcta era la C. Pero no te guíes por la letra, guíate por la respuesta. Los enunciados apoyan una misma tesis. ¿Ok? En esa la respuesta correcta es que los enunciados apoyan la misma tesis. ¿Listo? Ay, se me fueron. A ver. Vamos a volver, vamos a leer las preguntas del texto de Frankenstein y luego vamos a ir a leer el texto. ¿Listo? Dice, la intención del narrador cuando dice, parecía haber perdido por completo el alma y la sensibilidad salvo para este objetivo. Que me están preguntando nuevamente por la intención del autor. ¿Ok? Luego acá me dice, el narrador decide crear un ser de estatura gigantesca porque este muy probablemente está en el texto. Luego la 46 me dice que considera el fragmento tomado del tercer párrafo del texto. Y que cuál de las siguientes opciones lo sintetiza correctamente. ¿Ok? O sea, cuál lo resume mejor. Luego me dice que considere los siguientes enunciados y que qué tipo de relación hay. ¿Ok? Y luego me dice que cuál es la voz que predomina en el texto. Bueno, vamos a leer el texto. Ya sé que tengo que identificar el tipo de narrador y un par de cositas que se me mencionan ahí. Bueno, dice, con estos sentimientos empecé la creación de un ser humano. Como la pequeñez de las partículas constituía un gran obstáculo para la rapidez de mi trabajo, decidí, en contra de mi primera intención, hacer un ser de estatura gigantesca. Ah, ok. Es decir, de unos 8 pies de alto y de una anchura proporcionada. Y tras adoptar esta decisión y pasar meses recogiendo y ordenando material, emprendí mi trabajo. Nadie puede imaginar la diversidad de sentimientos que me empujaron a seguir. Ok. Como un huracán desde el primer entusiasmo de éxito. La vida y la muerte me parecían barreras ideales que yo sería el primero en romper, derramando un torrente de luz sobre nuestro mundo en tinieblas. Muy sentimental. Una nueva especie me bendeciría como su origen y creador. Muchas naturalezas excelentes y dichosas me deberían su ser. Ok, está como tirándose muchas flores, ¿no? Ningún padre podría reclamar la gratitud de sus hijos con tanto derecho como yo merecía la de ellos. Siguiendo con estas reflexiones, pensé que si podía infundir animación en la materia inerte, en el curso del tiempo, pues ahora resultaba imposible, podría renovar la vida allí donde la muerte había sometido el cuerpo aparentemente a la corrupción. Hoy me tiemblan las piernas y se me humedecen los ojos ante el recuerdo, pero entonces me empujaba un deseo irresistible y casi frenético. Parecía haber perdido por completo el alma y la sensibilidad salvo para este objetivo. La sala de disección y el matadero me proporcionaron muchos de mis materiales.
Con frecuencia mi naturaleza abominaba mi empresa, mientras impulsaba por una ansiedad perpetuamente en aumento, mi trabajo se acercaba a su fin. Ok, vamos a devolvernos. Dice, la intención del narrador cuando dice, parecía haber perdido por completo el alma y la sensibilidad, salvo para este objetivo. Esa frase, ¿qué quiere decir? Obviamente, en el texto se nos menciona cómo el Señor puso como todo su empeño hasta un punto obsesivo para poder llevar a cabo el objetivo que él tenía, que era darle vida al muerto. ¿Ok? Entonces se puede decir que esta frase quería dar a entender que el Señor estaba como súper obsesionado, que ya no había perdido su alma y su sensibilidad y que como que todos sus esfuerzos los ponía en cumplir su objetivo. Ok, entonces teniendo eso en cuenta vamos a leer las respuestas. La A dice, hacer una afirmación acerca de la creación del nuevo ser y la manera en que lo hizo. Él no está hablando de la manera en que lo hizo, ni una afirmación. Entonces podemos descartarla. La C dice comprometerse con el lector a no volver a actuar de la manera en que lo hizo. Esta es la respuesta what the fuck. Esta la podemos descartar porque no tiene nada que ver. Y luego acá me dice que dirigir una pregunta, pero yo no veo los signos de interrogación. Entonces vamos a descartar la D y nos quedamos con la B. Manifestar una emoción, sí, con respecto a su actitud durante la creación del nuevo ser, sí. Acá me está dando emociones cuando estaba haciendo su objetivo, que era crear al nuevo ser. Entonces, en la 44, la B, manifestar una emoción con respecto a su actitud. Luego en la 45 dice, el narrador decide crear un ser de estatura gigantesca. Bueno, esto estaba trabajable, ¿no? Porque acá nos dicen que era un obstáculo para la rapidez del trabajo hacerlo como en pedacitos chiquitos. Entonces vamos a buscar una respuesta que nos diga eso. A, hacer un ser pequeño le iba a tomar más tiempo que hacer uno gigante. Ah, pues perfecto, esa es la respuesta correcta. Porque la pequeñez de las partes constituye un obstáculo para la rapidez. Ok, esa es la correcta. Luego la 46 dice, considera el siguiente fragmento del tercer párrafo del texto. Hoy me tiemblan las piernas y se me humedecen los ojos ante el recuerdo, pero entonces me empujaba un deseo irresistible y casi frenético. Parecía haber perdido por completo el alma y la sensibilidad salvo para este objetivo. Ok, él está hablando de la actualidad y también está hablando del pasado, ¿no? Porque dice como hoy, pero entonces, ese pero entonces hace referencia al pasado, ¿no? Entonces, ¿el que está haciendo acá? Está recordando. Entonces, podemos descartar la A y la D. Dice, el narrador recuerda con nostalgia el momento de creación del nuevo ser y explica la felicidad que sintió durante el proceso. A ver, él menciona un deseo irresistible y casi frenético. Y él dice que parecía haber perdido por completo su alma y la sensibilidad. Yo no sé si él realmente sentía felicidad, ¿sabes? Como que no va mucho esa definición. La B me dice que el narrador recuerda con repulsión, pues sí, le temblaban las piernas, se le humedecían los ojos. El momento de creación del nuevo ser y explica las emociones que lo incitaron a continuar. Sí, ¿cuáles son esas? El deseo irresistible y el casi frenético. El haber perdido por completo el alma y la sensibilidad, salvo para este objetivo. La respuesta correcta es la B. ¿Ok? Luego en la 47 dice, considera los enunciados que aparecen en el segundo párrafo del fragmento de Frankenstein.
¿Qué tipo de relación hay entre estos dos enunciados? Dice, la vida y la muerte me parecían barreras ideales que yo sería el primero en romper, derramando un torrente de luz sobre nuestro mundo en tinieblas. Una nueva especie me bendeciría como su origen y creador. Muchas naturalezas excelentes y dichosas me deberían su ser. Si nos vamos al texto, nos damos cuenta de que un fragmento está antes que el otro. ¿Ok? Este va de primeras y este va de segundas, así como está. Y estos podemos decir que apoyan la misma tesis, ¿no? Él está como, no, pues yo voy a ser el papá de los pollitos porque yo me inventé esto. Ambos apoyan la misma tesis, entonces podemos descalificar la C y yo también diría que la C porque no, esto no es un ejemplo, no está poniendo ejemplos de nada. Entonces ahora la pelea está de compatibilidad o de complementariedad. Ok. De compatibilidad, pues ser el primero en romper las barreras entre la vida y la muerte significa lo mismo que ser el padre de un nuevo ser. O de complementariedad, pues romper las barreras entre vida y muerte y ser padre de un nuevo ser son razones para continuar el proyecto. Ok, chicos, ¿qué opinan ustedes? Kim, ese es el simulacro, ¿cierto? Sí, Stephanie, ese es el simulacro. Bueno, creo, es que se cambiaron aquí las respuestas. Entonces ahora no recuerdo bien cuál es la respuesta. Pero si leemos bien, dice de compatibilidad, pues ser el primero en romper las barreras entre la vida y la muerte significa lo mismo que ser el padre de un nuevo ser. ¡Ay! Me corché. Esperen, chicos. No vayan a ver mi pantalla. Se supone que para esta pregunta voy a confirmarles. Yo tengo la respuesta en la cabeza, pero no. Prefiero confirmarles. Esa es la 47. Sí, efectivamente. La respuesta correcta es la B de complementariedad. Pues romper las barreras entre la vida y la muerte y ser padre de un nuevo ser son razones para continuar el proyecto. Ok. Sí tiene sentido porque si te remites al texto, esto funciona como él dándose como halagos a él mismo, ¿no? Entonces, vamos con la siguiente pregunta. Me dice, ¿cuál es la voz que predomina en el texto? Bueno, pues él está hablando en primera persona, ¿no? Esto me pasó, estos fueron mis sentimientos, esto iba a ser un obstáculo para mi trabajo. Entonces, ya sabemos que es primera persona. Entonces, no puede ser un narrador externo, no puede ser un personaje secundario, ni puede ser la autora, sino es la voz del personaje principal, porque está narrando su propia historia en primera persona. ¿Ok? Entonces, esta es la D, en la 48. Bueno, vamos con la 49. Vamos a leer las preguntas de este texto y vamos a proceder a responder. Acá me preguntan la función de la expresión lo que en esta oración. Luego acá me dicen, la trompeta es un instrumento de metal. Ok. Teniendo en cuenta lo que dice el texto, la invención de la trompeta ocurrió. Me están preguntando cuándo se inventa la trompeta. Y luego me preguntan sobre la palabra disonantes. ¿A qué hace referencia la palabra disonantes? Ok. Y luego me da unos fragmentos y yo tengo que decidir qué función cumple este fragmentico de acá en el texto. Bueno, ya sabemos qué es lo que tenemos que buscar. Esta la hemos hecho varias veces en clase, entonces vamos a
a hacerlo rapidito. Bueno, esta es la frase que me ponían en la pregunta. La relación entre los humanos y lo que hoy reconocemos como música se remonta a más de 40.000 años atrás, desde los principios de nuestra civilización. Bueno, nuestros antepasados en ese entonces ya tocaban flautas de hueso y percusiones. Los instrumentos se fueron diversificando y multiplicando, pasando por la creación de instrumentos de madera, cuerda y metal, como la trompeta, hasta llegar a las guitarras eléctricas y consolas de música electrónica de hoy en día. Casi todas las sociedades humanas conocidas han tenido música, lo que sugiere que nuestra apreciación por ella es innata. Incluso bebés de 2 meses de nacidos se voltean cuando escuchan sonidos agradables y le dan la espalda a los disonantes. Ok. Dada su universalidad, entonces, ¿será que la música podría haber ayudado en la supervivencia humana de alguna forma? ¿Tendría alguna ventaja o beneficio? Algunos investigadores sugieren que puede haber ayudado en el cortejo. Otros dicen que promueve la cohesión de grupo, tal como lo hace hoy en día. Incluso puede ser un simple accidente feliz, una dulzura auditiva que casualmente terminó creando una rumba cerebral. Bueno, chicos, esta pregunta es una pregunta muy debatida, pero yo no me voy a detener en el debate, la verdad. Pues según está en el simulacro, la respuesta correcta es, bueno, descartamos la D, ¿ok? Y descartamos la B y la C. Según está en el simulacro, la respuesta correcta es la A, aclarar el sentido de la primera idea a partir de la segunda. Así está en el simulacro. Si vos me preguntas a mí, yo siempre he pensado que la respuesta de esa pregunta es la... a mí siempre me ha parecido que la respuesta correcta es la de introducir una relación de causalidad. Uy, está que se me descarga el celular, el computador, esperen. Listo. A mí siempre me ha parecido que la respuesta a esta pregunta es la de añadir la de introducir una relación de causalidad, pero pues en el simulacro es Oli, hola. estoy, hola, otra vez por aquí, imagínate. No, tienes absolutamente toda la razón, es introducir una relación de causalidad. Lo que pasa es que la hojita está mal, perdón, en esa parte, pero sí, estás en lo cierto. Entonces sí es la que yo digo. Sí, introducir una relación de causalidad. Es que está entre esas dos, de relación de causalidad o aclarar el sentido. Y en la hoja, obviamente en el simulacro aparece que es aclarar el sentido de la primera idea, pero sí, está en lo correcto introducir una relación de causalidad. Excúsame la interrupción. Ah, ok. Ah, bueno, entonces sí es la que yo pienso. Entonces sí es la que yo pienso. Ok, bueno, vamos a seguir. Dice, la trompeta es un instrumento de metal. Chicos, los instrumentos de madera, cuerda y metal están después de los de percusiones y antes de las de guitarras eléctricas, que está como en medio. Entonces, teniendo eso en cuenta, sabemos que está después de la aparición de la guitarra eléctrica, no, después de la aparición de los instrumentos de percusión, sí, antes de la aparición de los instrumentos de percusión, no, antes de la invención de la flauta de hueso, no. La respuesta correcta es la D. Después de la aparición de los instrumentos de percusión. Luego tenemos qué significa la palabra disonantes, a qué hace referencia, no qué significa, sino a qué hace referencia en el texto. Si nos devolvemos al texto, dice, ¿dónde dice? Que incluso los bebés de 2 meses de nacidos se voltean cuando escuchan sonidos agradables y le dan la espalda a los disonantes. Pues si ellos se voltean cuando escuchan sonidos agradables, pues los sonidos disonantes, ¿qué serán? ¿Bonitos o feos? ¿Agradables o desagradables? Pues si le dan la espalda es porque son desagradables, ¿no?
La respuesta correcta es la C. Sonidos desagradables. Por lógica también la podemos sacar, ¿no? Pues si voltean cuando el sonido es desagradable y le dan la espalda cuando es disonante, es porque disonante significa desagradable. Luego nos preguntan qué función cumple este fragmento en el texto. Ese fragmento es el primero de todo el texto, acaba aquí, y nos da una introducción. ¿Ok? Presenta una introducción. Introduce el tema del que se trata el texto. ¿Ok? Bueno, chicos. Vamos con este de aquí. Ya nos falta poquito. Pues no tan poquito, pero sí. Dice, considera el siguiente fragmento del texto. ¿De dónde se ve cuán corta y flaca noticia tenían de Dios? Pues aún nombrarle no saben sino por nuestro vocablo. Me preguntan por qué palabra puedo reemplazar la palabra flaca sin alterar su significado. Ok. Luego en la 54 me dicen que según el autor los indios americanos no tenían noticia de Dios y me pregunta que por qué el autor pensaba eso. Ok. Y luego en la 55 me dicen que considere la siguiente afirmación y que en relación con la totalidad del texto se puede decir que esta afirmación expresa, ok, de este texto son 3 preguntitas. Bueno, dice, primeramente, aunque las tinieblas de la infidelidad tienen oscurecido el entendimiento de aquellas naciones de indios americanos, en muchas cosas no deja la luz de la verdad y la razón algún tanto de obrar en ellos. Bueno, y así comúnmente sienten y confiesan un supremo Señor y Hacedor de todo, al cual los del Perú, llaman Viracocha y le ponían nombre de gran excelencia, como Pachacamac o Pachayachachic, que es creador del cielo y la tierra, y Usapu, que es admirable, y otros semejantes. A este hacían adoración y era el principal que veneraban mirando al cielo. Y lo mismo se halla en su modo en los de México, y hoy en día en los chinos y otros infieles. ¿Ok? Infieles porque tenían un Dios diferente al Dios católico, ¿no? Que es muy semejante a lo que refiere el libro de los Actos de los Apóstoles, haber hallado San Pablo en Atenas, donde vio un altar institulado Ignoto Deo, o al Dios no conocido, de donde tomó el apóstol ocasión de su predicación, diciéndoles, al que vosotros veneráis sin conocerle, ese es el que yo os predico. Y así del mismo modo los que hoy día predican el Evangelio a los indios no hallan mucha dificultad en persuadirles de que hay un supremo Dios y Señor de todo, y que este es el Dios de los cristianos y el verdadero Dios. Aunque es cosa que mucho me ha maravillado que con tener esta noticia que digo no tuviesen vocablo propio para nombrar a Dios. Porque si queremos en lengua de indios hallar vocablo que responde a este Dios, como en latín responde Deus y en griego Theos y en hebreo El y en arábigo Alá, no se halla en lengua del Cusco ni en lengua de México, por donde los que predican o escriben para los indios usan el mismo nuestro español, Dios. De donde se ve cuán corta y flaca noticia tenían de Dios, pues aún nombrarle no saben sino por nuestro vocablo. Ok. Cuando él me dice que se ve cuán corta y flaca noticia tenían de Dios, ese flaca me está indicando cantidad, o sea que no sabían casi nada de Dios, me está indicando cantidad, pero me dice corta y flaca noticia tenían de Dios, o sea que sí tenían alguito, pero como que no, como que era muy débil. Entonces podemos descartar nula porque sí tenía cierto conocimiento, pero era muy débil, muy poco. Equivocada, no. Tenían poca porque no sabían ni nombrarla.
sino por el vocablo de ellos. Por esa razón, la respuesta correcta es la A. Tenían poca noticia de Dios, conocían poco de Él. ¿Okay? Frágil no va en esta ocasión porque la palabra poca me demuestra cantidad. ¿Ok? Luego la 54 dice, según el autor, los indios americanos no tenían noticia de Dios porque, bueno, aquí la respuesta correcta es la B. No tenían un nombre para referirse al verdadero Dios. ¿Por qué es la B? Fíjese que a partir de acá y hasta acá, todo el texto se trata de que el Señor está como, what the fuck. Esta gente no tiene un nombre para referirse a Dios, así como otras culturas, como las personas que le dicen Alá, los que les dicen Ignoto Deo, no tienen un nombre para referirse a Dios. Entonces, a raíz de eso, él dice que ahí se ve cuán corta y flaca noticias tenían de Dios, pues aún nombrarle no saben, sino por nuestro vocablo. ¿Ok? Entonces la respuesta correcta es la B. Que ellos no tenían noticia de Dios porque no sabían nombrarle. Luego dice, las tinieblas de la infidelidad tienen oscurecido el entendimiento de aquellas naciones. Antes de responder hay que entender qué significa esta frase, ¿no? ¿Qué es las tinieblas de la infidelidad? Las tinieblas de la infidelidad hace referencia a que ellos adoraban dioses que no eran el Dios católico, y eso técnicamente es ser infiel al Dios católico. Dice, tienen oscurecidos el entendimiento. Prácticamente están diciendo que ellos son bobos. Eso es lo que está diciendo, que no comprenden, que no saben. De aquellas naciones, refiriéndose a los indios americanos. ¿Ok? Si se refiere a los indios americanos, acá no tienen nada que ver los griegos. ¿Ok? Una condena moral a los indios americanos que desobedecían los mandatos dados por el Dios de los católicos. No, realmente no está hablando de eso. No nos habla de mandatos que haya dado Dios y que los indios hayan desobedecido. No. Y no me habla ni de evangelizadores. No. Pero sí me está hablando de cierto prejuicio hacia los dioses, que me dicen que son como tonticos, que no tienen capacidad de entendimiento. Y acá me lo dice, que su capacidad de juzgar es menor, dado que desconocen los principios católicos. Ok, eso es verdad, porque acá me dice que son bruticos. ¿Por qué? Porque las tinieblas de la infidelidad tienen oscurecido su entendimiento. O sea, porque no alaban al Dios católico. La respuesta correcta es la C, un prejuicio. Bueno, chicos, yo no sé, ¿ustedes siguen acá? Ya hay poquita gente. Chicos, aguantemos un poquito más, hasta que acabemos. Ya nos falta poquito. Bueno, esta caricatura voy a hacerla rapidito porque ya la hemos hecho unas 20 veces. Bueno, de acuerdo con el cómic, ¿cuál es la relación entre 1 y 2? Bueno, vamos a buscar en el cómic. Esta es la número 1 y esta es la número 2. Okay. La 1 fue primero que la 2. ¿Y la 1 qué es? La 1 es un enunciado, ¿cierto? Me está diciendo que en sus tiempos el término filosofía abarcaba todo el estudio del mundo, incluida la ciencia. Y luego me da una situación. Ok, una situación que va acorde con lo anterior. Entonces podemos descartar la B, que dice que es en contra,
y también podemos descartar la A que dice que 1 ejemplifica lo dicho en 2 porque es al revés. 2 ejemplifica lo dicho en 1. ¿Ok? Es la C. Luego en la 57 dice que de acuerdo con el cómic, ¿cuál de las siguientes opciones presenta una explicación naturalista? Ya sabemos que acá nos habló de que Tales observó que la materia existe en estado sólido, líquido, gaseoso y también el agua se presenta de las 3 formas. Y que por eso conjeturó que todo estaba hecho de agua. ¿Ok? Una explicación naturalista es como que a partir de observaciones, o sea, de conjeturar, vos das una conclusión. ¿Ok? Esas son explicaciones naturalistas, teniendo en cuenta lo que te rodea, lo que tienes alrededor. Entonces, acá me están hablando del agua y luego aquí me están hablando del aire. Me dice que el principio que constituye todas las cosas es el aire, que por condensación y enrarecimiento en ciclos constantes origina todo lo que hay. Acá que me decían que todo estaba hecho de agua. Y acá que todo está hecho de aire. Eso es una explicación naturalista. Esta está bien sencillita. ¿Qué describe este fragmento? Pues la caída de una manzana sobre la cabeza de Newton. Está la manzana cayéndose en la cabeza del señor Newton. Y que de acuerdo con el cómic, ¿cuál es la relación entre los recipientes? Pues ahí tenemos 2 recipientes, aunque en el río se ve un montón. Y uno de ellos dice verdad y luego dice verdad nueva edición. ¿Esto a qué hace referencia? A que la verdad va cambiando conforme va pasando el tiempo y se va actualizando y se va mejorando. Entonces, vamos a buscar una respuesta que vaya de acuerdo a lo que acabo de decir. Los recipientes representan las personas con concepciones diferentes sobre lo que es verdad. No. Los recipientes ejemplifican las diferentes ramas de la ciencia. No. Los recipientes representan diferentes concepciones de lo que es verdad y cada una es una versión mejorada de la anterior. Esta es la respuesta correcta. ¿Ok? Vamos a pasar a este textico. Usted ha decidido dedicarse a la literatura. ¿Y ahora qué? Bueno, ¿qué nos están preguntando? La afición por la literatura puede convertirse en esclavitud según el autor. ¿Y qué estrategia retórica usa el autor para ilustrar esto? Bueno, para hacer esto más rápido, en resumidas cuentas, el autor nos está hablando del caso de José María, que es un amigo de él que se tragó una solitaria, que es una lombriz que se come todo lo que vos te comes. Entonces, él está comparando la situación de José María, que es una situación en la que él se puede sentir esclavizado a esa solitaria, con alguien que se dedique a la literatura, haciendo énfasis en que ahora la persona que se dedica a la literatura va a vivir por y para ella. ¿Ok? Además, aquí abajo me dice, me gusta comparar la situación del escritor con la de mi amigo José María. Entonces podemos decir que se trata de una comparación. ¿Ok? Luego, en la siguiente pregunta, me pregunta por un fragmento del texto que responda a la pregunta, ¿cómo actúa la solitaria dentro del organismo? Bueno, me está preguntando por quién, por la lombriz. ¿Y qué es lo que la lombriz hace dentro del organismo? Entonces, dice, pero todo lo que comía y bebía, Río era para su gusto y placer, sino para los de la solitaria. No. La C dice, una vez que la solitaria se instala en el organismo, se consucciona con él, se alimenta de él, crece y se fortalece a expensas de él. La respuesta correcta es la C. Además, acá nos menciona organismo y acá también nos menciona organismo.
Ok, chicos, ya solo queda estas preguntitas y acabamos. Bueno, me dice que considere este fragmento. Un día que estábamos conversando en un pequeño bistrot de Montparnasse, me sorprendió con esta confesión. Nosotros hacemos tantas cosas juntos, vamos al cine, exposiciones, a recorrer librerías y discutimos horas de horas sobre política, libros, amigos comunes. Y tú crees que yo estoy haciendo esas cosas como las haces tú, porque te divierte hacerlas, pero te equivocas. Yo las hago para ella, la solitaria. Esa es la impresión que tengo. Que toda mi vida ahora no la vivo para mí, sino para ese ser que llevo dentro, del que ya no soy más que un sirviente. El anterior fragmento hace una caracterización de la esclavitud de José María, porque nos habla que él pues ya no puede ser el mismo, porque todo lo que hace está derivado a ser un sirviente de la solitaria. Entonces, la respuesta correcta es la D. Vamos con esta imagencita. Sorry, alguien tiene una pregunta en el chat. Ajá, ok, dime. ¿Quién es? Hace como 5 minutos dijo Angeli Dayana, dice que no entendió muy bien, pero no hace referencia a qué pregunta. ¿Qué pregunta no entendiste? Muy bien. Luego preguntó que le da 58, pero ya le dije que ya lo habían respondido y cuál era la respuesta, entonces no sé si se refería a otra. Quizá era la anterior a la 58. Uy, qué mal que no puedo ver el chat. La 58 es la caída de una manzana sobre la cabeza de Newton. Quizá no entendió la 57. No lo sé, ¿me confirmas? ¿Ella sigue aquí? ¿Angeli? Dice que no entendió el cómic como tal, ¿no? ¿Cierto, Angeli? ¿Qué pregunta del cómic? ¿O todo el cómic? Parece que todo el cómic, creo. Ok, bueno. El cómic como tal nos habla acerca de cómo va evolucionando poco a poco pues la ciencia, ¿no? Dice, en fin, ¿qué es la filosofía? Bueno, en mis tiempos el término filosofía abarcaba todo el estudio del mundo, incluida la ciencia. Luego nos pone un ejemplo que dice, de hecho, a Isaac Newton lo conocían como el filósofo de la naturaleza antes de que su campo concreto de estudio pasara a llamarse física. ¿Ok? O sea, él está hablando de que antes todo se llamaba filosofía y todo era filosofía, hasta las ciencias. Luego dice, y es que la filosofía nació como el intento de definir el mundo que nos rodea solo con explicaciones naturalistas. Eso quiere decir que la filosofía nace como una ciencia que explica los sucesos a partir de explicaciones naturalistas. ¿Y qué son las explicaciones naturalistas? Son esas explicaciones que damos solamente con observar. Por ejemplo, nos pone un ejemplo de Tales y nos dice que Tales observó que la materia existe en estado sólido, líquido y gaseoso, y también que el agua se presenta de esas tres formas. Entonces, como él observó eso, él concluyó que entonces todo estaba hecho de agua. Y esto no fue algo que él haya hecho en un laboratorio con super tecnología, fue algo que él conjeturó a partir de la vista. Eso es una explicación naturalista. Y luego dice que la gracia de la filosofía es que Tales, aunque se equivocaba, planteó la mejor explicación disponible en su época. Para esa época, esa era la mejor explicación disponible. Luego dice que el conocimiento sobre cualquier tema avanza a medida que lo cuestionamos, lo ponemos en duda y finalmente lo mejoramos. Y luego dice, como el río de la filosofía, nuestra concepción de lo que es verdad cambia constantemente. Entonces él prácticamente está diciéndonos todas estas cosas para llegar a la conclusión de que la verdad va evolucionando, que lo que es verdad hoy
mañana puede cambiar, porque hay muchas verdades, ¿ok? Y compara como el pasado, como la filosofía de Tales, que la hizo a partir de la vista, con nuevos avances. Entonces, eso es como tal lo que el cómic quiere decir. ¿Ok? Y no sé si entendiste las preguntas. Precisamente por esto, ok. La 58. Bueno, en la 58 tenemos este fragmento del cómic y nos dice que qué describe. Este aquí es Newton y esta es la manzana, no sé si lo alcances a ver, y esta línea nos indica que se le cayó en la cabeza. Entonces, este fragmento está indicando la caída de la manzana sobre la cabeza de Newton, por eso es la B. ¿Ok? Bueno, vamos a terminar para que quede toda la grabación, porque ya es algo tarde, me imagino que están cansados todos. Entonces, vamos a acabar esto para que si tienen dudas los puedan ir a revisar a la grabación. Esta es una infografía que siempre nos sale. Dice, considera el siguiente fragmento del texto. Las burbujas hacen efervescencia como champaña. Y nos pregunta que cuál de las siguientes opciones expresa el mismo significado que este fragmento. En esta oración hay una palabrita que es esta de acá, que nos está indicando comparación. Cuando nosotros vemos un cómo entre una idea y otra, eso nos indica comparación. ¿Ok? Eso quiere decir que está comparando dos ideas, a las burbujas con la champaña. ¿Y por qué? Porque las burbujas de agua están llenas de alcohol, al igual que las burbujas de champaña. ¿Ok? Por eso la respuesta correcta es la A. ¿Ok? Porque este al igual también está haciendo una comparación. ¿Ok? Son similares. Dice, teniendo en cuenta el proceso descrito en el texto, ¿qué función cumple el último cuadro? El último cuadro nos dice, el conjunto de partículas es lo que produce ese olor llamado preticol, o como lo conoces tú, tierra mojada. Ok, este es el último cuadrito de la infografía y prácticamente funciona como el cierre del texto. Ok, puedes llamarle la conclusión, el cierre, como vos quieras. No puede presentar los contenidos del texto porque se queda muy chico para eso y no puede ser un resumen porque para hacer un resumen le quedaría muy pequeño a todo lo que se dijo en la infografía. Entonces es un cierre, es como una conclusión. Y la C pues no tiene sentido. Es un cierre del texto. Luego nos preguntan la relación entre estos enunciados y nos preguntan por la palabrita o y qué relación establece esta o. Bueno, chicos, cuando ustedes vean esa o entre enunciados, significa opción, alternativa. Es como si te dijeran, ¿quieres el rojo o el amarillo? ¿Prefieres altos o bajitos? Esa o permite establecer opciones, alternativas. ¿Ok? Como se menciona en la C, que permite expresar una alternativa, pues el segundo enunciado presenta otra manera de denominar al primero. Y es así. Acá nos mencionan que le podemos decir tierra mojada o le podemos decir petricor. ¿Ok? Son dos conceptos para referirse a lo mismo. Entonces nos está dando opciones. Por eso es la C. Bueno, ¿qué más nos falta? Esta es la última pregunta, chicos.
Dice, a partir de la lectura de la infografía, ¿qué tipo de estrategia utiliza el autor del texto para lograr su propósito? Pues como podemos ver, la infografía está repartida en 4 rectángulos, ¿cierto? Y en cada rectángulo nos están explicando pasos, como una secuencia, ¿cierto? Nos están explicando un proceso, el proceso que se lleva a cabo para que se forme el petricor, ¿ok? Y teniendo eso en cuenta, vamos a leer las opciones. Dice, utiliza detalles y lenguaje figurado con el fin de apoyar una impresión dominante con respecto al tema. ¿Ustedes creen que se usa lenguaje figurado? No, ¿cierto? De hecho, es una infografía bastante sencillita de leer. Luego tenemos la B que dice, señala y explica pasos o etapas según su característica. Ok, esa podría ser. Luego la C dice que explica el significado de un término relevante para el texto y así deja claro cómo éste se va a entender. Pues no explica el significado de un término, explica el proceso para que se forme. Luego la dice que muestra las similitudes y las diferencias entre 2 temas, pero acá solamente hay un tema, es el petricor. Por esa razón, la respuesta correcta es la B, que señala y explica pasos o etapas según sus características. Acá tenemos paso 1, paso 2, paso 3. ¿Ok? Por esa razón podemos decir que la opción correcta es la B, porque señala y explica pasos o etapas según sus características. Bueno, chicos, ya esto aquí es sociales. Se puede decir que ya acabamos la sesión. Quedan 12 personitas nada más. Muchas gracias por estar, chicas, chicos. Yo sé que es cansado, fue cansada esta sesión, pero nada, pues me alegra mucho los que se quedaron hasta el final. Yo creo que ahí corrigieron su simulacro. También agradecerle a Carlos porque qué buen simulacro, la verdad, fue algo súper chévere. Yo creo que todos en el grupo estamos muy contentos con esta logística del simulacro. Y pues bueno, espero que les haya ido muy bien en su, en toda la parte de lectura crítica. Recuerden que estamos para mejorar y pues bueno, muchísimas gracias Kim y Giancarlo. Bueno, Milena, gracias a ti porque te quedaste hasta el final. Descansen muy bien, chicos, y nos vemos en otra clase despuesito. Bueno, chao. Buenas noches. Descansen. Esa sesión se me hizo súper larga. No, no olviden suscribirse y darle like real. Uf, esta sesión se me hizo súper larga, Carlos. Bueno, bastante, la verdad, sí. La lectura crítica, hasta luego, Stephanie. Sí. Se me hizo larguísima. Uy, no, es que Esa, fueron 40, son 40 preguntas. esa es la partecita que a mí me da No, sueño. sí, Menos mal la ponen en la son, primera sesión. son 40 preguntas, pero me alegra haberlas hecho todo de una vez porque ya puede quedar todo de una vez en la grabación. Sí, porque si preguntaran eso en la segunda, yo después de almorzar ya estaría más dormido. Real. Bueno, no, pero me alegra. Yo creo que ya todos resolvieron las dudas con eso. Sí, hay algunas en las que les fue estaban un poquito confusas, sobre todo las de los fragmentos de los textos del disonante y la de la relación de causalidad. Esas preguntas prácticamente la mayoría las fallaron, pero pues es normal porque en fin y al cabo son muy confusas a veces. Sí, a veces son confusas. Pues creo que a mí me fue bien en lectura. Pues sería el colmo si no se me hubiera ido bien. Imagínate, ¿verdad? También lo hubiera hecho. No, claro que no hubiera sido justo porque ya las programé. Hombre, KD, ¿tienes alguna duda? ¿Quién? ¿Alguien que quedó aquí? Ah, nada.
se quedó a oír el Dios chisme de los mío, tutores. yo creo que ya se quedó dormido, ya está ahí ya. Yo creo Mira a ver si puedes detener la grabación. Es que yo estoy en la otra, mi cuenta secundaria, entonces. que si yo puedo, ¿qué? Detener la grabación. La grabación. Sí, sí, sí. Tú le das ahí hay como unos cuadritos abajo a la derecha. Detener la grabación. ¿Quieres dejar de grabar esta reunión? Eso, sí. Ujú. La grabación se guardará en la unidad de Google Drive Ajá, del de mí. organizador. Ok,